Te saboteas justo cuando algo bueno empieza a acercarse, y eso te rompe por dentro porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra se encoge, duda y lo arruina todo. No es flojera ni falta de valor. Es una herida de merecimiento que sigue gobernando tu vida. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Porque ahí empieza el verdadero tema de este video. Cuando te sientes merecedor, la abundancia deja de resistirse. Tu pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. Hay gente que abre la billetera con vergüenza, pero lo más triste no es que no haya billetes adentro, lo más triste es que hace años tampoco hay permiso en su cabeza. Y eso no se ve. Nadie ve el momento exacto en que una persona dejó de intentarlo de verdad, porque empezó a sentirse pequeña frente a la vida. Nadie escucha el diálogo silencioso con el que se condena cada mañana mientras se lava la cara. Nadie sabe cuántas veces se saboteó antes de tener una oportunidad real, porque desde afuera parece que lo que falla es el dinero. Pero por dentro lo que está fallando es algo más hondo, algo más antiguo, algo más cruel. La relación que tiene consigo misma. Ahí empieza casi todo, no en la cuenta bancaria, no en la crisis, no en el sueldo, no en la falta de contactos. Empieza en la forma en que alguien se mira cuando está solo. Empieza en la manera en que interpreta lo que merece. Empieza en lo que cree posible para su vida cuando nadie lo está mirando. He visto gente con talento vivir como si hubiera nacido para conformarse. He visto gente brillante pedir perdón por ocupar espacio, hablar bajito de sus sueños, esconder sus deseos como si fueran un pecado, cobrar barato, amar poco, esperar migajas, trabajar sin dirección, cansarse antes de empezar y después llamar humildad a lo que en realidad era miedo. Porque la pobreza mental no siempre se ve agresiva. A veces se disfraza de prudencia, a veces se llama realismo. A veces se viste de yo soy así, de no quiero ilusionarme, de mejor no espero mucho para no decepcionarme. Y mientras una parte del alma grita que quiere otra vida, otra parte, entrenada por años de decepción, le pone la rodilla en el cuello y le recuerda todo lo que salió mal, todo lo que no funcionó, todo lo que perdió, todo lo que no pudo sostener. Entonces la persona no solo deja de avanzar, se acostumbra a no avanzar. Y lo peor de acostumbrarse a una vida pequeña no es la carencia material. Lo peor es que con el tiempo ya ni siquiera parece una cárcel, parece identidad, parece destino, parece personalidad. El que vive así empieza a pensar como alguien que no puede, siente como alguien que no merece y decide como alguien que ya se dio por vencido, aunque todavía siga respirando. Por eso hay personas que cada vez que algo bueno se acerca, sienten ansiedad en vez de gratitud. No saben recibir porque su sistema entero está entrenado para sobrevivir, no para sostener abundancia. Y abundancia no es solo dinero. Abundancia también es paz, claridad, dirección, fe, autoestima, enfoque, dignidad. Hay gente que gana más dinero y sigue viviendo desde la escasez porque no ha sanado la raíz que la hace temer perderlo todo. Y también hay gente que todavía no ha tocado la riqueza en lo externo, pero ya empezó a salir de la pobreza porque dejó de hablarse como un derrotado, dejó de verse como un error, dejó de obedecer los pensamientos que lo mantenían encogido. Esa transformación no siempre hace ruido, a veces empieza en una escena muy simple, una escena que nadie aplaude, un hombre sentado en la orilla de su cama mirando el piso, sintiendo que se le fue la vida entre promesas internas que nunca ejecutó, una mujer abriendo su celular y viendo cómo otros avanzan mientras ella vuelve a posponer eso que juró empezar este mes. Una persona que se ríe frente a otros, pero cuando llega la noche siente una mezcla de rabia, cansancio y humillación porque sabe que lleva demasiado tiempo traicionándose. Ahí duele. Duele distinto cuando uno ya no puede seguir culpando al mundo por todo. Duele más, pero también empieza a ser más verdadero. Porque mientras sigas creyendo que tu pobreza es solamente económica, vas a seguir atacando síntomas y no la raíz. Vas a buscar estrategias sin transformar al que las ejecuta. Vas a leer sobre dinero sin revisar tu vínculo con el valor. Vas a querer resultados nuevos con una mente que sigue adorando la resignación. Y eso nunca alcanza.
La persona que está rota por dentro suele hacer algo muy particular. Reduce su deseo para no sentir la distancia entre lo que sueña y lo que vive. Se convence de que no quiere tanto. Se acomoda a medias. Aprende a hablar con ironía de sus anhelos para no sentirse tan expuesta. Dice que ya no le importa, pero no es verdad. Sí le importa. Le importa tanto que le duele. Y como le duele, mejor se hace la indiferente. Ahí nace una forma silenciosa de pobreza. La renuncia emocional. Ya no es solo no tener, es dejar de imaginarse teniendo, es dejar de prepararse para recibir, es dejar de creer que puede ser distinto. Yo no creo que toda persona pobre en dinero piense igual ni que toda escasez venga de la mente. Sería una falta de respeto negar la realidad dura, injusta y concreta que viven tantos. Hay sistemas injustos, historias difíciles, abandonos, golpes, contextos brutales. Hay personas que han peleado demasiado y aún así siguen cargando limitaciones reales. Eso hay que decirlo con honestidad. Pero incluso dentro de una realidad dura, la mente sigue teniendo un papel sagrado. Interpretar, decidir, resistir, construir, elegir desde dónde responder. Ahí es donde cambia todo. Porque dos personas pueden recibir la misma herida y construir destinos completamente distintos según la historia que fabriquen alrededor de esa herida. Uno se convence de que nunca va a salir. El otro, aún temblando, decide que esa herida no va a ser su identidad final. Uno usa el pasado como explicación eterna. El otro lo usa como material de reconstrucción. Ninguno tuvo la culpa de lo que vivió, pero tarde o temprano ambos tienen que hacerse cargo de lo que repiten. Y eso incomoda, porque hacerse cargo no es tan romántico como victimizarse. Hacerse cargo implica mirar el patrón, no solo el dolor. Implica reconocer que sí, hubo cosas que te rompieron, pero también hay cosas que tú seguiste alimentando cuando ya eras capaz de elegir distinto. El miedo, por ejemplo. El miedo no siempre grita. A veces organiza tu agenda. Te hace revisar 20 veces un plan que ya deberías haber ejecutado. Te hace investigar en exceso para sentir que te preparas, cuando en realidad te escondes. Te hace decir, cuando esté listo, mientras la vida se te va esperando esa supuesta perfección que nunca llega. La pobreza mental ama ese juego. Te mantiene ocupado sin moverte. Te da sensación de prudencia mientras te roba años, y uno ni siquiera se da cuenta porque desde afuera parece responsabilidad. Pero no, es terror sofisticado. Es ansiedad con buena presentación. Es una mente que aprendió a racionalizar su cobardía para no tener que enfrentar el juicio, el error o el rechazo. El pobre de mente no es solo el que piensa en pequeño, es el que se abandonó tantas veces que ya no confía en sí mismo. Por eso promete y no cumple, arranca y se detiene, se ilusiona y se sabotea, se emociona y se apaga, no porque sea flojo, no porque no tenga potencial, sino porque en el fondo vive partido. Hay una parte suya que quiere elevarse y otra que sigue siendo leal al dolor conocido. Y esa lealtad al dolor es más fuerte de lo que la gente imagina. Uno puede decir que quiere riqueza, pero si por dentro asocia riqueza con culpa, exposición, traición, soledad o crítica, va a encontrar la forma de alejarla. Si alguien creció viendo que quien prosperaba era envidiado, señalado o rechazado, puede desarrollar una fidelidad inconsciente a la carencia para no sentir que traiciona a los suyos. Si una persona vio a su madre sufrir, a su padre romperse, a su casa vivir bajo tensión constante, puede llevarse la idea de que vivir ligero es peligroso, de que descansar es irresponsable, de que disfrutar demasiado trae castigo. Eso no siempre se piensa con palabras. A veces se actúa sin darse cuenta. Se gana dinero y se pierde. Se abre una puerta y se arruina con una mala decisión. Se recibe una oportunidad y se posterga hasta que se enfría. No porque el universo esté en contra. A veces es porque la mente todavía no soporta una realidad distinta a la herida que conoce. Cuando digo que la pobreza empieza en la mente, no hablo solo de creencias positivas y frases bonitas. Hablo de una arquitectura interna. Hablo de las ideas que te habitan cuando fallas, del tono con el que te corriges, de la imagen que tienes de ti cuando cierras los ojos. Hablo de cómo te relacionas con el tiempo, con el esfuerzo, con la dignidad, con tu palabra, con tu energía. Hay gente que se siente pobre incluso descansando porque no sabe estar en paz.
Siente que si no está preocupado, algo está haciendo mal. Hay gente que no invierte en sí misma porque en el fondo se considera una causa perdida. Hay gente que ahorra con miedo, trabaja con resentimiento, vende con culpa y sueña con vergüenza. Así no hay dinero que alcance, porque aunque llegue, entra a una casa mental donde todo huele a amenaza. El dinero no solo responde a estrategias, también responde al tipo de persona que eres capaz de sostener. Y sostener no es acumular. Sostener es no desordenarte emocionalmente cuando algo mejora. Es no destruir por ansiedad lo que construiste con paciencia. Es no necesitar drama para sentirte vivo. Es no rechazar la disciplina porque te recuerda lo mucho que te has fallado. Porque sí, la disciplina toca heridas. Mucha gente no procrastina por falta de tiempo. Procrastina porque cada vez que se sienta a hacer lo que sabe que debería hacer, se le activa una herida vieja. La herida de no sentirse suficiente, la herida de compararse, la herida de no tolerar hacerlo imperfecto, la herida de recordar todas las veces que abandonó. Entonces se distrae, se sirve café, revisa mensajes, mira un video, ordena una cosa que no importaba, inventa una urgencia y después, cuando el día se va, se culpa. Ese ciclo también es pobreza, porque pobreza es vivir gastando vida en huir de ti mismo. Pobreza es no poder sostener el enfoque porque cualquier incomodidad te saca del centro. Pobreza es necesitar anestesia para no sentirte mediocre cuando sabes que podrías dar más. Lo sé porque he visto ese momento en los ojos de la gente, esa mezcla de vergüenza y hambre, esa sensación de yo sé que vine para más, pero no logro encenderme del todo. Esa impotencia de sentirse a medio construir. No es falta de luz. Es una guerra interna entre el personaje herido y el ser que ya no quiere seguir viviendo arrastrándose. Y esa guerra no se gana solo pensando bonito. Se gana con verdad. Se gana dejando de adornar el autoengaño. Se gana observando las pequeñas traiciones diarias con las que se construye una vida rota. La llamada que no haces. La idea que no publicas, el proyecto que no empiezas, el límite que no pones, el precio que no cobras, el cuerpo que no cuidas, la hora que desperdicias, la promesa que vuelves a romperte. Todo eso va moldeando identidad. La identidad no se forma solo con grandes decisiones, se forma con repeticiones. Por eso una persona puede seguir diciendo que quiere cambiar mientras todos sus actos siguen confirmándole a su sistema que no es de fiar. Y cuando alguien no confía en sí mismo, puede tener oportunidades enfrente y aún así seguir en pobreza. Porque la primera riqueza que se pierde cuando uno se abandona es la credibilidad interna. Ya no te crees cuando te prometes algo. Ya no te emocionas del todo con tus planes porque una parte tuya sabe que probablemente vas a volver a postergarlo. Esa ruptura interna destruye más que la falta de dinero, porque cuando ya no confías en tu propia palabra, empiezas a vivir dividido. Dices una cosa y haces otra. Sueñas una cosa y eliges otra. Quieres una cosa y alimentas otra. Así la energía se fuga, el enfoque se rompe, la autoestima se erosiona y la vida se vuelve una sucesión de intentos sin alma. Entonces aparece otro síntoma brutal, la envidia silenciosa. No esa envidia vulgar que se admite, sino la más íntima, la que se esconde bajo comentarios inteligentes. Ves a alguien avanzar y en vez de inspirarte, te encoges. Lo criticas un poco por dentro, le buscas defectos, dices que seguro tuvo suerte, ayuda, contactos, privilegios. Tal vez sí, pero también puede ser que simplemente hizo lo que tú llevas años evitando. Y eso quema. Quema porque te enfrenta con tu propia fuga. A veces no duele el éxito ajeno, duele lo que revela de tu parálisis. Y ahí otra vez la mente pobre prefiere degradar lo que ve en otros antes que responsabilizarse por lo que no está haciendo. Porque responsabilizarse exige luto. El luto por el tiempo perdido, por la versión de ti que dejaste esperando, por la fuerza que no usaste, por la disciplina que convertiste en teoría, por las excusas que repetiste hasta creerlas. No cualquiera soporta mirar eso. Por eso tantos prefieren seguir cansados, seguir confundidos, seguir buscándose, seguir procesando, seguir diciendo que pronto van a ordenar su vida. Es más cómodo eso que sentarse y reconocer: estoy donde estoy, no solo por lo que me pasó, sino por todo lo que he seguido permitiendo.
Esa frase puede parecer dura, pero también libera. Porque si una parte de esto sí dependió de ti, entonces todavía hay una puerta. Si todo fuera destino, no habría trabajo interior posible. Si todo fuera culpa de la fuera, serías esclavo eterno de la fuera. Pero no. Hay una parte sagrada que todavía puedes tocar. Y esa parte es tu mente. Pero no en el sentido superficial de repetir afirmaciones como un loro. Tu mente como espacio de gobierno. Como taller donde revisas tus significados, tus hábitos, tus lealtades, tus excusas, tus conceptos de identidad y tus permisos. El verdadero cambio empieza cuando alguien deja de preguntarse solo ¿cómo hago más dinero? Y empieza a preguntarse ¿qué parte de mí sigue siendo compatible con la escasez? Esa pregunta desnuda. Porque tal vez sigues siendo disperso, tal vez sigues siendo impulsivo, tal vez sigues esperando validación, tal vez sigues adicto al caos, tal vez sigues usando tu tristeza como refugio, tal vez sigues queriendo resultados de adulto con heridas de niño sin atender, tal vez sigues llamando sensibilidad a tu incapacidad de sostener frustración, tal vez sigues llamando intuición a tu miedo a comprometerte, tal vez sigues llamando humildad a tu costumbre de empequeñecerte. Todo eso importa, porque la riqueza no entra con comodidad en un sistema que todavía glorifica el desorden. Y sí, el desorden también es mental, es levantarte sin dirección y esperar milagros. Es abrir 5 caminos y no terminar ninguno. Es vivir con una conversación interna tan desgastante que para el mediodía ya te drenaste. He conocido personas que trabajan muchas horas, pero casi toda su energía se la comen en pelear con sus pensamientos. La mitad del día la pasan dudando, justificándose, comparándose, imaginando el fracaso, anticipando rechazo, revisando si vale la pena. Así no hay creación que aguante. No se puede construir abundancia con una mente que se pasa el día fabricando amenaza. Y el cuerpo lo resiente. El cuerpo de alguien que vive en pobreza mental se tensa, se dispersa, se cansa raro. No siempre es falta de sueño. A veces es exceso de resistencia interna. Es estar peleando con tu realidad, con tu pasado, con tu ritmo, con tus errores, con los demás y contigo. Por eso el descanso no siempre repara, porque lo que desgasta no es solo el trabajo, es la fricción permanente de vivir desconectado de ti. Entonces uno empieza a buscar salvación afuera, otro curso, otra estrategia, otro video, otra promesa. Pero la verdad es que sin una transformación en la identidad, todo termina sabiendo a parche. Puedes aprender mucho sobre negocios y seguir actuando como alguien que se siente intruso frente al éxito. Puedes estudiar manifestación y seguir siendo un esclavo de tu miedo. Puedes repetir que mereces abundancia mientras tomas decisiones que demuestran que te sigues tratando como alguien reemplazable. La vida no responde solo a lo que deseas, también responde a lo que toleras. Y ahí hay una pregunta que parte el alma. ¿Qué estás tolerando de ti que ya no te puedes permitir? La distracción, la mentira, la queja, el desorden, el aplazamiento, el victimismo elegante, la falta de estructura, el abuso con tu propio cuerpo, la negligencia con tus dones, la costumbre de hacerte pequeño. Esa tolerancia sostiene pobreza, porque uno no se empobrece de un día para otro. Uno se va empobreciendo cada vez que entrega su centro, cada vez que negocia su dignidad, cada vez que elige el alivio rápido en vez del trabajo que lo eleva. El que quiere salir de la pobreza no solo necesita más dinero, necesita más carácter, más honestidad, más tolerancia a la incomodidad, más capacidad de quedarse en la silla cuando el impulso le dice «huye». Más valentía para no interpretar cada error como una sentencia sobre su valor, porque ahí hay otra fuga enorme, confundir errores con identidad. El pobre de mente falla una vez y ya se llama inútil, se equivoca y siente que confirmó lo peor que pensaba de sí. Intenta y si no sale rápido, se retira con vergüenza. El que empieza a enriquecerse por dentro hace otra cosa, falla, corrige, aprende, sostiene, vuelve. No porque no le duela, sino porque dejó de usar el dolor como excusa para desertar. Ahí cambia la película. Porque la mente rica no es la que nunca duda. Es la que no obedece cada duda. No es la que nunca siente miedo. Es la que no organiza su vida alrededor del miedo. No es la que se cree superior.
Es la que dejó de insultarse internamente cada vez que todavía no logra lo que quiere. Hay una nobleza nueva en la persona que empieza a hablarse con firmeza y respeto. Ya no se consiente todo, pero tampoco se humilla. Corrige sin destruirse, se exige sin despreciarse, se levanta sin necesitar un drama para justificarse. Esa persona ya empezó a abrir la puerta del dinero, aunque todavía no vea el resultado completo, porque el dinero, cuando es sostenido con conciencia, suele llegar donde hay orden, valor, visión, servicio y una identidad que no se descompone ante la posibilidad de crecer. Aquí es donde muchos se confunden con la espiritualidad. Creen que pensar bonito basta, que decretar basta, que confiar basta. No. Confiar sin estructura a veces es una forma elegante de evasión. La fe real no te vuelve pasivo, te vuelve disponible, te ordena por dentro, te hace actuar con coherencia hacia eso que dices creer. Si afirmas abundancia, pero sigues viviendo desde el desgano, la dispersión y el resentimiento, no estás en fe, estás en fantasía. La fe práctica se parece más a la disciplina que a la emoción. Se parece a levantarte y hacer lo que corresponde, aunque todavía no veas resultados. Se parece a dejar de hablar como alguien quebrado. Se parece a cuidar tu energía, tu palabra, tu enfoque, tu cuerpo, tu agenda, tu dignidad. Se parece a dejar de mendigar aprobación. Se parece a asumir que la vida no te debe rescatar de la versión de ti que te niegas a transformar. Yo sé que hay cansancio. Sé que hay días donde uno siente que no puede más, que arrastra una tristeza vieja, que se compara, que duda, que quisiera acostarse y apagar el mundo. Sé que a veces el problema no es falta de sueños, sino exceso de peso interno. Pero incluso en esos días hay una frontera que no deberías entregar, la frontera de tu interpretación. Puedes estar cansado sin llamarte fracasado, puedes estar en crisis sin declararte condenado, puedes sentir miedo sin decidir desde él. Puedes estar herido y aún así dejar de hacer de la herida tu altar. Eso también es riqueza, la riqueza de no convertir cada mal día en una identidad permanente, la riqueza de seguir siendo digno incluso mientras reconstruyes. Porque la verdadera salida de la pobreza no empieza cuando entra dinero, empieza cuando dejas de pensar, hablar y elegir como alguien que se resignó a una vida menor. Empieza cuando notas que la escasez más peligrosa no es la del bolsillo, sino la de autoconfianza, claridad, enfoque, dominio interno y merecimiento. Empieza cuando una noche, cansado de sentirte dividido, decides que ya no vas a seguir repitiéndote como tragedia. No porque de repente todo sea fácil, sino porque ya te dolió suficiente vivir en guerra contigo. Ese momento es sagrado. Tal vez no lo vea nadie. Tal vez no tenga música épica ni lágrimas cinematográficas. Tal vez sea solo una decisión sobria, seca, firme. No me voy a seguir tratando como alguien sin futuro. Desde ahí cambia el tono. Ya no preguntas desde la desesperación quién vendrá a salvarte. Empiezas a preguntarte qué hábitos, qué pensamientos, qué lealtades internas tienen que morir para que nazca la vida que dices querer. Y nacen actos nuevos. Pequeños, sí, pero reales. Cumples una promesa mínima, ordenas una parte de tu caos, terminas lo que empiezas, te sientas aunque no tengas ganas, cobras con dignidad. Dices no donde antes mendigabas migajas, cierras lo que te drena, te dejas de explicar tanto, aprendes a sostener el silencio, ya no corres detrás de todo y poco a poco algo cambia en tu sistema. La mente deja de verte como un hablador y empieza a reconocerte como alguien confiable. Esa confianza interna vale oro, porque desde ahí nace otra energía, una energía menos ansiosa, menos hambrienta de aprobación, más limpia, más dirigida. La persona sigue teniendo miedo, claro, pero ya no vive arrodillada frente a él. Sigue teniendo heridas, sí, pero ya no las usa para justificar su inmovilidad. Sigue teniendo días oscuros, pero ya no hace un hogar ahí. Y de repente, sin que haya magia barata, empieza a notarse por fuera lo que ya cambió por dentro. Mejores decisiones, mejor presencia, mejor trabajo, mejor relación con el tiempo, mejor relación con el dinero, mejor relación consigo. Así se abre la puerta, desde adentro, no con ruido, no con milagros infantiles, no con frases vacías, sino con una transformación silenciosa y brutal de la identidad.
La puerta del dinero no se abre solo cuando aprendes a ganar. Se abre cuando dejas de ser alguien que se traiciona, se minimiza, se dispersa y se abandona. Se abre cuando tu mente deja de ser una casa tomada por el miedo y se convierte en territorio gobernado. Se abre cuando entiendes que la riqueza no viene a rescatar tu caos, viene a amplificar lo que ya eres capaz de sostener. Entonces ya no buscas dinero solo para sentirte valioso. Empiezas a volverte valioso en tu manera de vivir, de servir, de decidir, de persistir, de tratarte, y el dinero encuentra otro lugar donde quedarse. Ahí termina la mentira más vieja, esa que te hizo creer que eras pobre porque no tenías. No, eras pobre mientras seguías pensando, sintiendo y actuando como alguien que no se elegía a sí mismo. Y el día en que por fin te eliges con verdad, con estructura, con respeto, con fuego, con presencia, algo dentro de ti deja de mendigar. Ese día todavía puede faltarte mucho afuera, pero ya no eres el mismo. Y cuando ya no eres el mismo, la vida, tarde o temprano, tampoco puede seguir tratándote igual. El dinero no entra donde vive la culpa y el miedo. Hay gente que se siente culpable hasta cuando le pagan lo que merece, y esa es una forma brutal de miseria que casi nadie nombra, porque desde afuera parece humildad, parece nobleza, parece sencillez, pero por dentro es una herida haciendo negocios con su propia sangre. El problema no empieza cuando falta el dinero, el problema empieza cuando la persona siente que recibirlo la vuelve mala, egoísta, ambiciosa, distante o peligrosa. Ahí se pudre todo. Ahí el alma quiere abrirse, crecer, cobrar, avanzar, respirar mejor, comprar sin miedo, descansar con dignidad, dejar de sobrevivir, pero la mente salta como si eso fuera un crimen, y el cuerpo obedece como si la abundancia viniera armada. Entonces aparece una contradicción que desgasta la vida entera. Quiere prosperar, pero se disculpa cada vez que da un paso. Quiere salir de la escasez, pero cada decisión que toma nace del miedo a perder amor, aprobación, pertenencia o identidad. Quiere ganar más, pero cada vez que una oportunidad real se acerca, siente una punzada en el pecho, una incomodidad rara, una necesidad absurda de posponer, de dudar, de revisar otra vez, de pensar que no es el momento, de sospechar que algo malo vendrá después. Esa persona no es perezosa, esa persona está condicionada. Lleva por dentro una vieja asociación que le destruye el destino sin hacer ruido. Si me va bien, algo se rompe. Si brillo demasiado, alguien me deja de querer. Si gano más, decepciono a los míos. Si cobro lo justo, dejo de ser bueno. Si descanso, soy irresponsable. Si disfruto, traiciono a quien sufrió antes que yo. Y así, sin darse cuenta, convierte su vida en una sala de espera donde todo deseo tiene que pasar primero por la aduana del miedo y la culpa. He visto personas capaces, inteligentes, sensibles, profundamente talentosas, frenar frente a la abundancia no porque no supieran trabajar, sino porque no sabían recibir sin sentir vergüenza. Se les nota en los detalles. Cobran menos de lo que vale su trabajo y luego dicen que no es por miedo, sino por empatía. Entregan más de la cuenta, regalan horas, energía, ideas, cuerpo, tiempo, presencia, y cuando por fin llega el momento de poner un precio claro, una parte de ellas se encoge como si estuvieran cometiendo una falta moral. Otras logran generar dinero, pero no lo sostienen. En cuanto entra, lo gastan de manera impulsiva, lo reparten sin medida, lo invierten mal, lo diluyen, lo pierden. No por torpeza financiera únicamente, sino porque en el fondo no soportan habitar la sensación de tener. Tenerlas pone nerviosas, tenerlas expone. Tenerlas obliga a mirarse distinto. Y verse distinto, para alguien que ha vivido demasiado tiempo identificado con la carencia, puede sentirse más amenazante que seguir mal. Esa es una verdad que incomoda. Hay personas que se quedan pequeñas no porque amen la escasez, sino porque el crecimiento les activa un sistema de alarma que todavía no han cuestionado. El dinero no entra donde vive la culpa y el miedo, o si entra, entra como un visitante incómodo, como alguien que nadie recibe del todo, como una presencia que no encuentra casa ni estabilidad. Porque el dinero no solo se gana, también se tolera, también se sostiene, también se permite, también se honra.
y una mente que lleva años asociando abundancia con castigo, conflicto, rechazo o corrupción no puede convertirla en hogar de un día para otro. Yo sé que esto no siempre se ve tan claro. A veces se esconde detrás de frases decorosas, de discursos más o menos espirituales, de ideas aprendidas en casa o en la religión, de cuentos familiares sobre la gente rica, de resentimientos heredados, de juramentos invisibles. Nosotros no somos así. La plata cambia a la gente. La gente buena no se obsesiona con el dinero. El que tiene mucho algo raro hizo. Mejor poquito, pero honrado. No necesito tanto. Con que alcance. Suenan inocentes, incluso sensatas, hasta que te das cuenta de que muchas veces no fueron elegidas, fueron absorbidas. Entraron cuando eras niño, cuando veías a tus padres estresados por las deudas, discutiendo por facturas, trabajando hasta el agotamiento, sintiendo culpa por no poder darte más o culpa por no estar presentes porque estaban intentando sostener la casa. También entraron cuando escuchaste a un adulto condenar a otro por prosperar, cuando notaste el resentimiento silencioso que aparece en las familias cuando alguien rompe el techo, cuando viste que la carencia, aunque doliera, al menos mantenía cierta lealtad de grupo. Entonces aprendiste algo sin ponerle palabras. Estar mal nos une, crecer nos separa. Y a partir de ahí, el cuerpo empieza a obedecer una lealtad que la mente adulta ni siquiera reconoce. El alma quiere subir, pero el sistema afectivo jala hacia abajo. Quiere facturar mejor, pero siente que si lo hace, se vuelve traidor. Quiere cobrar más, pero escucha la voz antigua de la casa diciendo «no te creas tanto». Quiere dejar un trabajo que lo apaga, pero teme que, al elegir algo más grande, se quede solo, incomprendido, sin el amor de los que todavía viven resignados. Eso agota mucho más de lo que la gente imagina, porque no es solo miedo al fracaso. A veces también hay miedo al éxito. Y no al éxito como trofeo vacío, sino al éxito como movimiento interior, éxito como nueva identidad, éxito como ruptura con la historia conocida, éxito como posibilidad de vivir sin tanta escasez emocional, mental, económica. Para quien fue educado en la tensión, la tranquilidad puede sentirse sospechosa. Para quien creció aprendiendo que la vida es sacrificio permanente, la facilidad despierta culpa. Para quien asoció el valor personal con aguantar, postergarse y cargar con todo, recibirse parece demasiado a debilidad o privilegio indebido. Entonces el cuerpo hace lo suyo, se enferma un poco antes de avanzar, se distrae justo cuando iba a lanzar ese proyecto, siente sueño cuando tiene que enfocarse, procrastina con una habilidad casi artística, se pone a limpiar, responder mensajes, revisar cosas secundarias, ordenar carpetas, estudiar más de la cuenta, planear sin ejecutar y después se castiga por no moverse. Eso no es solo indisciplina. Muchas veces es miedo disfrazado de preparación. Es culpa disfrazada de prudencia. Es un sistema nervioso que todavía no cree que sea seguro crecer. Hay una escena que se repite mucho y pocas personas se atreven a nombrarla con honestidad. Una mujer abre la pantalla donde debe enviar una propuesta de trabajo. La ha preparado bien. Tiene valor. Tiene experiencia. Sabe que puede cobrar más. Siente incluso una fuerza interna que le dice, esta vez no te rebajes. Pero en el segundo exacto en que va a escribir el monto real, la invade una incomodidad infantil. No es pensamiento únicamente, es sensación física. La garganta se cierra un poco, el pecho se aprieta, el estómago se contrae, la cabeza le ofrece 1000 argumentos. ¿Qué tal si se van? ¿Qué tal si exageras? ¿Qué tal si piensan que eres abusiva? ¿Qué tal si no eres tan buena como crees? ¿Qué tal si pierdes esta oportunidad y luego no aparece otra? ¿Qué tal si te quedas sola con tu dignidad y sin ingreso? Entonces baja el precio, lo endulza, lo justifica, ofrece extras, aclara demasiado y al darle enviar siente alivio y humillación al mismo tiempo. Alivio porque evitó el riesgo emocional de sostener su valor. Humillación, porque en el fondo sabe que volvió a traicionarse. Esa escena no habla solo de dinero, habla de identidad, habla de alguien que todavía no ha hecho las paces con su derecho a recibir sin pedir perdón, y el hombre que trabaja de sol a sol, que se deja la espalda, que vive cansado, que se mata por responder, que atiende a todo el mundo,
también carga lo suyo. Dice que quiere ganar más, pero cada vez que piensa en vender de otra manera, subir tarifas, delegar o cambiar su forma de trabajar, una voz interna le recuerda que la gente como él no puede aflojar, que si descansa se vuelve flojo, que si prospera sin sufrir no vale, que si el dinero llega con menos desgaste, entonces no es merecido. Ese hombre fue educado en una mística equivocada del sacrificio. Cree, sin admitirlo del todo, que el sufrimiento le da legitimidad, que el cansancio constante lo hace más digno, que la extenuación es casi una prueba moral de que sí se merece lo poco que recibe. Y así, sin querer, se vuelve adicto al esfuerzo inútil, al desgaste, al exceso de carga, porque el dolor conocido le da una sensación de identidad que la paz todavía no sabe darle. No es raro entonces que cuando aparece una oportunidad de simplificar, de ordenar, de ganar mejor con más estrategia y menos martirio, la rechace o la arruine. No por tonto, por condicionado, porque hay una parte suya que todavía cree que vivir mejor sin culpa es pecado. El dinero no entra donde vive la culpa y el miedo, porque culpa y miedo son energías que siempre están tratando de pagar una deuda imaginaria. La culpa vive diciendo, debo algo. No he hecho suficiente, no merezco tanto, tengo que compensar, tengo que dar de más, tengo que castigarme un poco para no sentirme malo. Y el miedo vive diciendo, algo va a salir mal, esto no va a durar, si subo me caigo, si me va bien me envidian, si me ven demasiado me atacan, si gano más me exigen más, si descanso me hundo. Con esas dos voces gobernando, la mente jamás puede entrar en verdadera disponibilidad. Puede trabajar, sí. Puede sobrevivir, sí. Puede incluso producir bastante. Pero no puede habitar la abundancia con serenidad. Y habitar la abundancia no significa lujo obsceno ni obsesión material. Significa dejar de sentir peligro cuando la vida por fin te ofrece alivio. Significa poder comprar algo que necesitas sin sentir que estás haciendo algo incorrecto. Significa mirar tu cuenta bancaria sin angustia moral. Significa recibir dinero por tu trabajo sin necesidad de empequeñecer tu valor para sentirte aceptable. Significa también no usar la espiritualidad como excusa para seguir roto, porque hay otra trampa dolorosa, la culpa disfrazada de pureza. Gente que dice que el dinero no importa, pero por dentro vive amargada porque depende de otros, se limita, se pospone, se frustra, no puede cuidar su cuerpo, su casa, su tiempo, y aún así se repite que estar por encima del dinero es noble. No, a veces no es nobleza. A veces es miedo a asumir la responsabilidad que implica construir una vida digna. A veces es una manera elegante de no tocar la herida de merecimiento. A veces es cobardía adornada con lenguaje elevado. El dinero no es Dios, pero tampoco es el diablo. El dinero magnifica lo que ya eres. Si eres caótico, hará más visible tu caos. Si eres mezquino, exhibirá tu mezquindad. Si eres generoso y claro, también lo mostrará. Pero el problema no es el dinero, el problema es el mundo interno desde el que te relacionas con él. Una persona llena de culpa no sabe poner precio porque confunde valor con arrogancia. Una persona llena de miedo no sabe sostener procesos porque interpreta toda incertidumbre como amenaza mortal. Y como todo crecimiento serio trae incertidumbre, esa persona se baja antes de ver fruto. He visto almas bellísimas, profundamente sensibles, renunciar a su prosperidad no porque no quieran vivir mejor, sino porque no soportan la exposición emocional que implica hacerse visibles, vender, cobrar, ocupar espacio, decir esto vale, esto soy, esto ofrezco, esto no lo regalo más. Han sido educadas para agradar, para ser buenas, para no incomodar, para no destacar demasiado, para adaptarse, para salvar a otros antes que a sí mismas. Entonces, cuando la vida les exige posición, presencia, límite, dignidad y una nueva relación con el intercambio, sienten que están dejando de ser amorosas. Pero no, están dejando de ser invisibles, y eso duele, porque ser invisible fue durante mucho tiempo la forma que encontraron de no perder cariño. La culpa ama esa invisibilidad. Te hace sentir moralmente superior por conformarte con menos de lo que necesitas. Te hace creer que pedir lo justo es agresivo. Te hace sospechar de tus deseos.
Te vuelve experto en entender a todo el mundo menos a ti. Y en esa confusión, la persona se vuelve muy compasiva con los dolores ajenos y muy cruel con los suyos. Entiende por qué otros no pueden pagar, pero nunca se sienta a entender por qué ella sigue permitiéndose vivir agotada. Perdonaría a cualquiera menos a sí misma, y como no se perdona, no puede abrir espacio para recibir, porque recibir implica aceptar que también ella importa, que también su tiempo vale, que también sus necesidades cuentan, que también su paz es digna de ser sostenida. Esa aceptación parece simple, pero para alguien criado en el autosacrificio es una revolución del alma. Hay personas que, si les llegara de pronto más dinero del que hoy creen querer, no sabrían qué hacer con la paz mental que eso traería. Sentirían culpa por estar mejor que alguien, culpa por comprar sin angustia, culpa por no seguir sobreviviendo como antes, culpa por no cargar con el mismo relato de dolor que los unía a su historia. Entonces el sistema inventa formas de volver al nivel conocido, gasta mal, elige relaciones que drenan, se mete en deudas innecesarias, aplaza decisiones, se enferma, se desordena, no para castigarse de manera consciente, sino para volver a una frecuencia emocional que ya conoce, porque a veces el ser humano no busca lo que le hace bien, busca lo que le resulta familiar, y si la culpa fue hogar, el éxito sin culpa se siente raro. Si el miedo fue paisaje, la calma parece engañosa. Por eso no basta con querer más dinero. Hay que desmontar la identidad que se siente amenazada por tenerlo. Hay que mirar con crudeza esas frases internas que nadie oye. No quiero parecer interesado. No quiero que piensen que cambié. No quiero volverme superficial. No quiero que me pidan más. No quiero quedarme solo. No quiero descubrir que sí puedo, y entonces ya no tener excusa. Esa última asusta mucho, porque mientras uno se mantenga en la idea de no puedo, conserva cierta inocencia, pero cuando ve que sí puede, que sí tiene fuerza, que sí hay más vida disponible, ya no puede seguir refugiándose tan fácilmente en la vieja versión de sí mismo. Ahí la culpa y el miedo pierden terreno, pero antes de soltar, hacen ruido. El alma quiere avanzar, el cuerpo duda, la mente dice, ahora sí, el pecho se contrae. La persona se promete que esta vez no se frenará, pero cuando llega el momento clave aparece una tristeza extraña, un cansancio sin nombre, una urgencia por resolver problemas secundarios, y después se siente defraudada de sí misma. Esa es una de las experiencias más agotadoras, saber que te estás frenando y no entender por qué. Sentirte inteligente y al mismo tiempo incapaz de sostener lo que sabes. Ver con claridad el patrón y aún así repetirlo. Ahí es donde muchos se insultan, se llaman flojos, cobardes, inútiles, rotos, y solo empeoran la herida, porque la mente que se castiga no se libera, se endurece, y desde esa dureza vuelve a actuar, vuelve a prometer, vuelve a romper, vuelve a culparse. Es un círculo vicioso donde la persona intenta corregir su miedo con violencia interna, sin entender que el miedo necesita dirección, no humillación. La culpa necesita verdad, no más castigo. No se sale de esta cárcel insultándose. Se sale viéndose con una honestidad que no se victimiza pero tampoco se desprecia. Yo sé que hay culpas que vienen de lugares hondos. La culpa de haber querido más que tus padres cuando ellos no pudieron. La culpa de haberte salvado cuando otros de tu casa no salieron, la culpa de tener talento y no usarlo, y luego sentir que ya desperdiciaste demasiado tiempo, la culpa de haber tomado malas decisiones con dinero, de haberte endeudado, de haber confiado mal, de haber regalado energía donde no tocaba, de haber abandonado proyectos, de haber saboteado oportunidades. Todo eso pesa, y cuando pesa demasiado, uno deja de mirar de frente. Prefiere distraerse. Pero la culpa ignorada no desaparece, se transforma en autosabotaje. La persona no se siente con derecho a prosperar porque todavía se debe perdón, y mientras no se lo dé, su propia mente le cobrará intereses invisibles. No se permitirá sostener lo bueno, encontrará defectos en cada posibilidad, se sentirá incómoda cuando algo empiece a fluir, la tranquilidad le sabrá a trampa, la expansión le sabrá a peligro. Por eso el dinero no entra donde vive la culpa y el miedo, porque ambos vuelven inhabitable el presente, y el dinero
Para quedarse, necesita un presente habitable, un sistema que pueda respirar, una mente que no convierta cada avance en sospecha, un corazón que no confunda recibir con traicionar. No estoy hablando de magia barata ni de discursos vacíos sobre vibrar bonito. Estoy hablando de algo concreto. Tu sistema nervioso, tu identidad, tu historia emocional. Si tu cuerpo aprendió que el dinero viene con discusiones, deudas, gritos, abandono, infidelidad, humillación o trabajo esclavo, no te sorprendas si hoy el cuerpo reacciona con alarma ante la posibilidad de tener más. No te está saboteando por maldad, te está protegiendo según información vieja. El problema es que esa información ya no puede seguir mandando. Si no la revisas, vivirás obedeciendo dolores que ya no son presente. Y eso sí es una tragedia silenciosa. Seguir siendo fiel a un miedo que ya no te salva, solo te encierra. Entonces llega el momento más incómodo y más sagrado del proceso, mirarte y admitir que no solo necesitas aprender a ganar, necesitas aprender a sentirte seguro siendo alguien que recibe. Necesitas reconciliarte con la idea de que tener no te vuelve menos profundo, menos bueno, menos espiritual, menos humano. Necesitas revisar qué versión de bondad te enseñaron. Porque si para ser bueno tienes que estar quebrado, agotado y disponible para todos excepto para ti, eso no es bondad, es mutilación emocional. Y si para no sentir culpa tienes que minimizar tus dones, postergar tu descanso, cobrar de menos y seguir viviendo en ansiedad, eso no es humildad, es una forma aprendida de autodesprecio. La verdadera humildad no niega el valor, lo pone al servicio sin escupirlo. La verdadera espiritualidad no te exige miseria, te exige verdad. Y la verdad es que mucha gente buena ha rechazado su abundancia por miedo a volverse mala, sin darse cuenta de que seguir rota tampoco ayudó a nadie. ¿De qué sirvió tanta culpa? ¿A quién salvó? ¿Qué construyó? ¿Cuánta vida se fue ahí entre la necesidad de no incomodar y el terror de ocupar tu lugar? Preguntas duras, sí, pero necesarias. Porque el día en que una persona entiende que la culpa no la hace más noble sino más pequeña, algo empieza a moverse. No desaparece todo de golpe. No se vuelve rica por iluminarse una tarde, pero cambia el centro de gravedad. Empieza a notar cada vez que se disculpa de más, cada vez que minimiza lo que ofrece, cada vez que convierte un deseo legítimo en una conversación moral sobre si merece o no merece. Empieza a observar con otros ojos la forma en que el miedo organiza sus días, la cantidad de energía que pierde anticipando problemas que no existen, lo mucho que posterga por no sentirse lista, el exceso de explicación con el que busca evitar el juicio, la manera en que intenta caer bien incluso cuando eso la vacía. Esa observación ya es riqueza, porque antes de cambiar el dinero, cambia la relación con la verdad. Uno deja de autoengañarse, deja de llamar prudencia a la parálisis, deja de llamar generosidad a la incapacidad de poner precio, deja de llamar intuición a la evitación, deja de llamar paz a la resignación, y entonces puede empezar a construir distinto, no desde la rabia solamente, no desde la ansiedad por compensar años perdidos, sino desde una decisión más honda. Ya no voy a seguir organizando mi vida alrededor del castigo. Eso es muy poderoso, porque la culpa y el miedo son, en el fondo, dos formas de castigo anticipado. La culpa castiga por lo que fue, el miedo castiga por lo que podría ser. Ninguno deja vivir. Y vivir, de verdad, también incluye aprender a sostener recursos, placer, descanso, intercambio, belleza, orden, expansión. Incluye dejar de pensar que para ser digno hay que sufrir sin pausa. Incluye permitirte una relación adulta con el dinero, no idolatrarlo, no temerle, no moralizarlo todo, usarlo, honrarlo, dirigirlo, cuidarlo, recibirlo con limpieza. Hay algo profundamente transformador en el momento en que una persona envía una propuesta con el precio justo y no se desarma después, en el momento en que cobra y no se excusa, en el momento en que guarda dinero sin sentir culpa. En el momento en que compra algo necesario sin pedir perdón mentalmente, en el momento en que deja de rescatar a todos para empezar a sostenerse, en el momento en que puede decir quiero más sin sentir que está diciendo quiero quitarle a alguien. Porque esa es otra mentira de la mente herida, creer que tu abundancia le roba a otro.
No siempre. A veces tu abundancia es precisamente lo que te permite dejar de vivir resentido, dejar de mendigar, dejar de manipular desde la necesidad, dejar de elegir desde la urgencia. A veces tu abundancia es lo que hace posible tu servicio más limpio, tu amor más libre, tu presencia menos desesperada. Pero para llegar ahí hay que dejar morir la identidad que se alimenta de escasez moral, y eso duele. Duele porque uno se queda sin el personaje con el que se justificó durante años. El personaje que decía yo no cobro tanto porque no soy así. Yo no apunto tan alto porque prefiero lo simple. Yo no hago eso porque no me interesa lo material. Cuando en el fondo sí quería, sí necesitaba, sí deseaba. Solo que le daba terror aceptar el tamaño real de su anhelo. Aceptarlo lo obliga a crecer. Negarlo le permite seguir pequeño con aparente inocencia. Pero la vida no se abre ante el que se niega, se abre ante el que se asume. Y asumirse no es volverse soberbio, es dejar de arrodillarte ante el miedo a tu propia expansión. Yo he visto el punto de quiebre. No siempre tiene fuegos artificiales. A veces es una persona sentada en silencio, después de otra noche de ansiedad, reconociendo por fin que su problema no era falta de ganas ni falta de capacidad, sino falta de permiso interno. Permiso para vivir mejor, permiso para cobrar, permiso para dejar de sufrir como si eso garantizara pureza, permiso para descansar sin deuda moral, permiso para ser alguien a quien la vida también puede darle. Y cuando ese permiso nace, algo cambia en la mirada. No todo se resuelve, pero ya no hay la misma humillación interna. La persona empieza a ordenar su energía. Empieza a entrenar al cuerpo para no entrar en pánico frente a lo bueno. Empieza a hacer pequeñas cosas de manera distinta. Cobra a tiempo. Se sienta aunque tenga miedo. Sube el precio aunque el pulso tiemble. Tolera el silencio después de poner un límite. Aprende a no rebajarse para evitar incomodidad. Deja de regalar trabajo por necesidad de amor. Hace espacio en su casa, en su agenda, en su mente. Ya no toma decisiones para calmar culpa. Ya no responde desde el sobresalto de un niño herido. Respira, observa, elige. Eso es reconstrucción real. No una teoría bonita, no una frase para pegar en la pared, sino una reeducación profunda del vínculo con el valor y con la seguridad. La persona deja de preguntarse solo ¿cómo hago que entre más dinero? Y empieza a preguntarse qué parte de mí todavía expulsa lo bueno cuando llega. Ahí está la llave. Porque el dinero no entra donde vive la culpa y el miedo, pero sí empieza a entrar donde nace la dignidad, donde el cuerpo deja de confundir abundancia con peligro, donde el alma ya no negocia su valor por aprobación, donde la mente deja de usar el castigo como brújula, y eso no ocurre porque el universo premie a los positivos. Ocurre porque una persona, por fin, deja de estar internamente dividida, deja de querer una cosa y actuar desde la contraria. Deja de rezar por expansión mientras sigue siendo leal a su encogimiento. Deja de pedir prosperidad con la boca y de rechazarla con los hábitos. Se vuelve coherente. Y la coherencia tiene una fuerza serena, casi sagrada. No grita, no presume, no se disculpa. Solo sostiene. Sostiene el precio. Sostiene la decisión. Sostiene el silencio. Sostiene la incomodidad inicial de dejar de ser quien fue. Sostiene la nueva vida antes de verla completa. Ahí el dinero encuentra otro lugar. No un lugar perfecto, pero sí un lugar más limpio. Un lugar donde ya no es necesario castigarse por querer vivir con dignidad. Un lugar donde el miedo puede existir sin gobernar. Un lugar donde la culpa dejó de ser altar y se convirtió en algo que se escucha, se comprende y se atraviesa. Ese es el verdadero cambio, no el que te convierte en una máquina de producir, sino el que te reconcilia con tu derecho a recibir sin derrumbarte. Porque cuando alguien deja de vivir como si merecer fuera un pecado, algo en la realidad empieza a responder distinto, no por superstición, por estructura interna, porque al fin hay una casa emocional menos hostil para sostener recursos, relaciones, oportunidades, descanso y crecimiento. Y ese día, aunque todavía falten pasos, aunque todavía duela, aunque todavía tiemble el cuerpo a veces, ya no eres el mismo. Ya no eres el que huía de su valor para sentirse bueno.
Ya no eres el que confundía miedo con humildad. Ya no eres el que se rebajaba para no perder cariño. Eres alguien que empezó a entender que la culpa no era conciencia, era encierro, que el miedo no era intuición, era memoria herida, y que la abundancia, cuando llega desde un alma reconciliada, no ensucia lo sagrado de la vida, sino que también puede ser una de sus formas más honestas de reparación. Vamos a parar por un momento aquí, porque de pronto el problema no es que no quieras cambiar. El problema es que cada vez que la vida te pone enfrente de algo bueno, tú mismo te haces pequeño. Y eso cansa, y cansa mucho. Porque no estamos hablando de que no tengas sueños, los tienes. No estamos hablando de que no tengas ideas, las tienes. Estamos hablando de algo mucho más doloroso, que hay parte de ti que sí quiere salir adelante, y otra parte que apenas ve la posibilidad real se asusta y empieza a arruinarlo todo en silencio. Y eso pasa más de lo que la gente admite. Te emocionas con un proyecto y al tercer día ya estás distraído. Te llega una oportunidad y en vez de sostenerla, dudas, tardas, respondes a medias. Empiezas a ganar un poco mejor y enseguida te saboteas con gastos, culpa o desorden. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que desde afuera parece flojera, pero por dentro no se siente así. Por dentro se siente como una guerra, como si una parte de ti dijera sí, esta es mi oportunidad, y otra gritara no, no la dañes, mejor vuelve a lo conocido. Por eso no basta decir quiero abundancia. La pregunta real es, ¿tu sistema interno sabe sostener algo bueno sin entrar en pánico? Porque hay gente que no pierde por falta de talento, pierde porque todavía se siente más cómoda sufriendo que recibiendo, más acostumbrada al caos que la paz, más leal a su herida que a su futuro. Y hasta que no veas eso con honestidad, vas a seguir llamando mala suerte a lo que en realidad es miedo disfrazado de personalidad. Cambiar tu identidad. La llave secreta de la riqueza. No estás cansado solo porque has trabajado mucho. Estás cansado de ser siempre el mismo frente a tu propia vida. Esa es la herida que casi nadie se atreve a mirar sin maquillarla. No duele solamente no tener lo que quieres. Duele ver que, incluso cuando la oportunidad aparece, incluso cuando por fin entiendes algo, incluso cuando juras con el alma que esta vez sí vas a moverte, terminas reaccionando desde la misma versión rota que te ha tenido años enteros dando vueltas en círculo. Te prometes disciplina y respondes con evasión. Te prometes enfoque y vuelves a distraerte. Te prometes crecimiento y, en el instante exacto en que deberías actuar como alguien nuevo, sale a defenderse el personaje viejo, el que ya conoces demasiado bien, el que sabe hablar bonito de cambio, pero tiembla cuando el cambio exige identidad. Ahí se define casi todo. La gente cree que la riqueza es cuestión de ideas, de contactos, de estrategias, de suerte, de educación financiera, de mercado, de habilidades. Y sí, claro que todo eso pesa, claro que influye, claro que importa. Pero hay algo más decisivo y más brutal que casi nadie quiere aceptar, porque lo obliga a dejar de mentirse. Si sigues siendo el mismo por dentro, terminarás usando cualquier oportunidad nueva para confirmar tu viejo destino. Y no porque seas incapaz, justamente porque eres más capaz de lo que has querido asumir. Lo que no soportas no es la posibilidad de fracasar solamente. Lo que no soportas es descubrir que para vivir la vida que dices querer, no basta con mejorar tu agenda, ni repetir afirmaciones, ni emocionarte una madrugada. Tienes que convertirte en alguien distinto. Tienes que despedirte de una identidad entera. Tienes que dejar de ser la persona que necesita posponer, justificarse, sabotearse, dudar de sí, pedir permiso, encogerse, buscar aprobación, dramatizar su dolor y hacer de su herida una forma de pertenencia. Y eso, aunque suene poderoso en una frase, en la carne se siente casi como una muerte. Por eso muchos prefieren seguir mal antes que atravesar la incomodidad de dejar de reconocerse en el espejo emocional que los ha acompañado durante años. Hay algo perversamente familiar en la versión rota de uno mismo. El ansioso sabe cómo ser ansioso. El culpable sabe cómo sentirse culpable. El que se posterga conoce de memoria los caminos internos que lo llevan a dejar todo para después. El que vive en escasez, aunque sufra, ya aprendió a moverse dentro de esa lógica. Sabe cuánto pedir, cuánto esconderse, cuánto conformarse, cuánto desear sin ilusionarse demasiado. Pero la riqueza real,
la que empieza adentro y termina tocando el dinero, el cuerpo, la energía, la claridad y la manera en que te relacionas con la vida, exige algo que da mucho más miedo que trabajar. Exige habitar una identidad nueva cuando todavía no te sientes natural dentro de ella. Ahí es donde casi todos retroceden. Porque una cosa es soñar con ser otro y otra es sostener el temblor de actuar como ese otro antes de que se sienta cómodo. Yo he visto personas tocar fondo no por tragedias externas, sino por una acumulación silenciosa de traiciones pequeñas. Levantarse tarde otra vez, posponer esa llamada otra vez, huir del proyecto importante otra vez, cobrar menos otra vez, elegir la distracción rápida otra vez, decir mañana otra vez, y después mirar el techo de noche con esa mezcla insoportable de cansancio, decepción y lucidez, porque en el fondo saben que no están perdiendo solo tiempo, están fortaleciendo una identidad. Cada vez que uno se promete una vida distinta y vuelve a obedecer al mismo yo que lo mantiene pequeño, no solo posterga un resultado, le enseña a su sistema quién es. Por eso no basta con preguntarte qué quiero lograr. La pregunta que desarma de verdad es otra. ¿Quién estoy siendo mientras digo que quiero cambiar? Porque quizá dices que quieres abundancia, pero sigues siendo alguien que se trata como sobra. Quizá dices que quieres enfoque, pero todavía eres adicto al ruido, porque el silencio te confronta. Quizá dices que quieres riqueza, pero sigues actuando como alguien que no se siente digno de sostenerla. Quizá dices que quieres disciplina, pero conservas una identidad tan enamorada de su dolor que necesita el caos para sentirse real. Ese es uno de los secretos más feos de la mente humana. A veces no defendemos lo que nos hace bien, defendemos lo que nos hace sentirnos nosotros, aunque ese nosotros esté enfermo, cansado, limitado y lleno de contradicciones. Hay personas que no saben quiénes serían sin su tristeza. Otras no saben quiénes serían sin la narrativa del sacrificio. Otras han construido tanto su personalidad alrededor del miedo, de la carencia, de la herida familiar, del abandono, del rechazo o de la lucha, que cuando aparece la posibilidad de volverse alguien más libre, más claro, más próspero, más sereno, lo sienten como una amenaza a su continuidad psicológica, y ahí el alma quiere avanzar, sí, pero el cuerpo duda. La mente racionaliza, el sistema entero inventa excusas sofisticadas para volver a lo conocido. Por eso, cambiar tu identidad no es pegarte nuevas etiquetas, no es decir, ahora soy abundante, mientras por dentro sigues teniendo reflejos de vergüenza, culpa, evasión y miedo. Cambiar tu identidad es una tarea mucho más íntima y despiadada. Significa observar con crudeza qué versión de ti aparece cuando nadie te está mirando. ¿Qué haces con una mañana libre? ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Qué historia te cuentas cuando algo bueno se acerca? ¿Desde qué emoción tomas decisiones? ¿Cómo respondes a la incomodidad? ¿Qué toleras? ¿Qué negocias? ¿Qué excusas abrazas como si fueran verdades? Porque la identidad no se revela en lo que afirmas con la boca, sino en lo que repites con el cuerpo. El cuerpo sabe quién eres. El cuerpo conoce tus hábitos, tus miedos, tus ciclos, tus fugas, tus lugares de anestesia, tus formas de abandono. El cuerpo sabe si eres alguien que sostiene o alguien que se escurre. Y mientras tu cuerpo siga obedeciendo a una identidad vieja, no importa cuánto te inspires, tarde o temprano vas a volver al punto emocional en el que te sientes familiar. Ahí es donde la mayoría de la gente se confunde con el cambio. Cree que cambiar es entender algo nuevo. No. Entender es apenas el inicio. Cambiar de verdad es tolerar la extrañeza de no obedecerte como siempre. Es sentarte a hacer lo que te eleva cuando todo en ti quiere correr hacia lo habitual. Es cobrar como alguien que se valora antes de sentirte del todo listo para sostener esa versión. Es ordenarte sin necesidad de una crisis. Es dormir distinto, hablar distinto, decidir distinto, dejar de contestar desde la urgencia del niño herido y empezar a responder desde un adulto que no siempre se siente seguro, pero ya no quiere vivir fragmentado. Eso desgasta al principio, porque toda transformación seria produce una fricción entre el yo que muere y el yo que nace. Y esa fricción puede sentirse como ansiedad, como nostalgia, como cansancio, como resistencia, como ganas de abandonar justo cuando más sentido tendría seguir. Ahí uno cree que está haciendo algo mal, pero muchas veces
está atravesando lo correcto, porque el sistema viejo protesta, el sistema viejo no quiere desaparecer sin pelear, quiere recuperarte. Quiere convencerte de que no exageres, de que no cambies tanto, de que no te vuelvas raro, de que no te pongas intenso, de que tampoco necesitas tanto, de que mejor vuelvas a tu ritmo de siempre, a tus límites de siempre, a tus formas de autosabotaje ya conocidas. Y si no estás atento, lo escuchas, porque esa voz no siempre suena tóxica. A veces suena razonable, suena a prudencia, a humildad, a agotamiento legítimo, a intuición. Pero en el fondo, muchas veces es miedo a dejar de ser quien has sido. Yo sé lo que se siente mirarse por dentro y descubrir que el problema no era solo la falta de oportunidades, sino la fidelidad secreta a una identidad que ya te queda pequeña, pero todavía te da seguridad. Sé lo que se siente prometerte una vida distinta y ver que una parte tuya sigue negociando con lo mínimo, porque crecer te expone, te exige, te obliga a responsabilizarte de tus dones y ya no te permite esconderte detrás del relato de «yo podría, pero todavía no es el momento». Ese relato protege mucho. Protege del juicio, del fracaso, de la evidencia. Mientras uno siga diciendo que podría si quisiera, conserva una fantasía de potencia intacta. Pero cuando uno empieza de verdad, cuando ya no habla sino que encarna, entonces aparece la verdad desnuda. O sostienes la identidad nueva, o el viejo, yo se lleva por delante todo lo que dices querer. Por eso hay personas que estudian muchísimo, pero ejecutan poco. No es porque no tengan información, es porque la información no se ha vuelto identidad. Hay personas que pueden describirte cómo cambiar la vida, cómo sanar, cómo prosperar, cómo organizarse, cómo dejar la escasez, pero siguen viviendo como prisioneras de sí mismas. Y eso duele distinto. Duele más, porque ya no pueden usar la ignorancia como excusa. Ahí se vuelve evidente que no basta con saber. Hay que convertirse, y convertirse no es algo bonito todo el tiempo. Tiene momentos humillantes. Tiene días donde uno se ve a sí mismo queriendo recaer en la versión antigua con una intensidad absurda. El hombre que dice que quiere paz y se descubre provocando caos porque el caos le resulta más familiar que la calma. La mujer que afirma que quiere abundancia y se encuentra rechazando oportunidades porque todavía le pesa demasiado sentirse visible. La persona que dice que quiere disciplina y aún así, cuando llega la hora de obedecer a su nuevo estándar, siente una tristeza vieja, una resistencia que no entiende, una tentación infantil de hacerse la víctima de su propio proceso. Ahí no sirve posar de iluminado, sirve ser brutalmente honesto. Todavía hay una parte mía que prefiere seguir siendo quien fui. Esa confesión abre una puerta sagrada. Porque cuando dejas de fingir que todo en ti quiere cambiar, por fin puedes empezar a liderarte de verdad, ya no desde el autoengaño, sino desde la madurez. Cambiar tu identidad es dejar de pedirle a tu emoción permiso para actuar como la persona que quieres ser. Es una de las lecciones más duras que hay, porque hemos romantizado demasiado la idea de esperar a sentirnos listos, alineados, seguros, inspirados, pero la identidad nueva se construye muchas veces cuando no te sientes listo. Se construye al actuar desde convicción antes de que la emoción te acompañe. Se construye cuando eliges orden estando todavía un poco roto, cuando eliges constancia estando todavía un poco confundido, cuando eliges enfoque estando todavía tentado por tu vieja dispersión. Si esperas a sentirte completamente diferente para actuar diferente, vas a morir esperando. La emoción sigue al hábito más veces de las que la gente quiere admitir. Primero sostienes, después se te vuelve natural. Primero haces el esfuerzo de hablarte distinto, de no ceder tan rápido, de no dramatizar cada incomodidad, de no contar la misma historia sobre tu pasado. Después eso va formando un nuevo suelo interno. Primero te sientas a trabajar aunque el cuerpo quiera evadirse. Después el cuerpo aprende que ya no manda como antes. Primero cobras con algo de temblor. Después el valor empieza a sentirse menos ajeno. Primero dices que no, y luego soportas el silencio culpable que viene después. Después, descubres que no te moriste por priorizarte. Así cambia una identidad. No de golpe, no con frases vacías, sino con repeticiones encarnadas. Y claro que el pasado pesa. Sería absurdo negarlo. Pesa la infancia, pesa la casa donde creciste, pesan los modelos que viste,
Pesan las voces que se te quedaron adentro, pesa el abandono, pesa la humillación, pesa la comparación, pesa haber vivido demasiado tiempo sintiéndote menos. Todo eso participa. Pero llega un momento en que seguir usando el pasado solo como explicación te roba el presente. Hay gente que se describe todavía con la fotografía interna que se tomó a los 12 años. Siguen hablándose como el niño al que no eligieron, como la adolescente que se sintió insuficiente, como el joven que se equivocó y juró en secreto que nunca podría sostener algo grande. Han pasado años, tal vez décadas, y siguen relacionándose consigo desde ahí. Entonces, cada decisión nueva no la toma el adulto que hoy existe, sino la herida que quedó congelada. Y una herida congelada nunca elige expansión, elige protección. Ahí se entiende por qué tantas personas no fracasan por falta de talento, sino por exceso de identidad vieja. Son más fieles a la imagen dolorosa que tienen de sí mismas que a la vida nueva que dicen merecer. Cambiar tu identidad implica traicionar esa imagen, implica dejar de honrar como verdad absoluta una versión de ti que nació en un contexto que ya no existe, implica reconocer que muchas de tus respuestas automáticas fueron necesarias alguna vez, pero ahora son un obstáculo. La hipervigilancia quizá te protegió de niño, pero hoy te impide confiar. La necesidad de agradar quizá te ayudó a no quedarte solo, pero hoy te roba valor. La costumbre de hacerte pequeño quizá evitó ataques antes, pero hoy te empobrece. La procrastinación quizá te permitió evadir la vergüenza de fallar, pero hoy te condena a repetir un potencial que nunca se encarna. Todo eso hay que decirlo con claridad porque si no, uno sigue acariciando mecanismos que ya le están arruinando la vida. No todo lo que te salvó merece quedarse. Esa frase da miedo. Porque desprenderte de una identidad también te deja un rato en tierra de nadie. Todavía no eres del todo quien quieres ser y ya no quieres seguir siendo quien eras. En ese punto, muchos se sienten perdidos y creen que retroceder sería más fácil. Y sí, a veces parecería más fácil. Volver a las justificaciones de siempre, a los amigos con los que podías quejarte sin cambiar nada, a la rutina donde nadie esperaba más de ti, al discurso de «yo soy así», al refugio cómodo de tu vieja historia. Pero hay un precio silencioso en quedarse ahí, la erosión de la dignidad. Porque llega un momento en que ya no duele tanto el pasado como la conciencia de estar desperdiciando el presente. Y eso rompe de otra manera. Te rompe cuando te miras con honestidad y reconoces que sigues viviendo por debajo de lo que sabes que podrías sostener. Te rompe cuando te das cuenta de que la ansiedad no siempre viene de tener demasiado, sino de traicionarte demasiado. Te rompe ver cómo una parte de ti sigue encendida, sigue queriendo crecer, amar mejor, trabajar mejor, vivir con más presencia, pero otra parte insiste en volver a lo conocido. Esa guerra agota más que el trabajo duro. Por eso tanta gente está mentalmente exhausta, aunque no haya producido tanto como quería. La mitad de su energía se va en pelear con el personaje viejo. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo logro más? Y se vuelve ¿qué identidad estoy alimentando cada día con mis actos? Si sigues alimentando al que se posterga, ese crecerá. Si sigues alimentando a la víctima elegante, esa crecerá. Si sigues alimentando al que se refugia en la tristeza para no asumir decisiones, ese crecerá. Si sigues alimentando al que se entusiasma y abandona, ese dominará tu futuro. Y no importa cuán espirituales, inteligentes o conmovedoras sean tus intenciones, ganará la identidad que más practicas. Eso es duro, pero también liberador, porque te devuelve poder. Ya no se trata de esperar una versión mejor de ti que llegue del cielo. Se trata de entrenar, sostener y proteger la nueva versión hasta que eche raíces. No con violencia ciega, no desde el auto-odio, sino desde una firmeza amorosa que no se negocia tanto. Hay una diferencia enorme entre exigirte desde el desprecio y exigirte desde el respeto. El desprecio dice «muévete, inútil, deberías poder ya». El respeto dice «sé que esto te cuesta, sé que hay historia aquí, sé que hay miedo, pero ya no te voy a permitir volver a arrastrarte». Esa segunda voz reconstruye. La primera solo reproduce trauma. Y la identidad nueva necesita reconstrucción, no más castigo. Necesita que aprendas a sostenerte incluso cuando no estás perfecto, que no conviertas cada recaída en una sentencia, que no uses un mal día como prueba de que nunca vas a cambiar.
porque ahí también se decide el proceso. La gente con identidad vieja vive cualquier tropiezo como confirmación de su desgracia. La gente que empieza a formar una identidad nueva aprende a corregir sin derrumbarse, no se romantiza, pero tampoco se condena. Observa, reordena, vuelve. Esa capacidad de volver, sin hacer un drama de cada caída, es oro puro. Porque la riqueza, en el fondo, también es eso. La capacidad de no colapsar emocionalmente cada vez que la realidad no coincide con tu expectativa. Es madurez, es resistencia, es amplitud interior. Y eso no nace solo del deseo, nace del carácter. Un carácter que se va formando cuando eliges una y otra vez responder desde tu futuro y no desde tu herida. Yo sé que hay días en que uno no quiere saber nada de esto. Días en que todo suena demasiado, en que cambiar parece una montaña absurda, en que uno quisiera que alguien lo rescatara del esfuerzo de reconstruirse. Pero incluso en esos días algo sigue siendo verdad. Nadie puede vivir la identidad nueva por ti. Pueden inspirarte, sí. Pueden acompañarte, sí. Pueden darte lenguaje, estructura, dirección. Pero la decisión de dejar de ser quien te mantuvo en escasez, en caos, en confusión o en postergación, esa te corresponde a ti. Y cada día la tomas o la traicionas en cosas muy concretas. En si te levantas cuando dijiste que te levantarías. En si terminas lo que empiezas. En si dejas de contar la historia que justifica tu mediocridad. En si cuidas tu cuerpo como si fuera de alguien que va a sostener algo grande. En si organizas tu dinero como alguien que ya no quiere seguir viviendo a merced de su impulso. En si hablas de ti con menos lástima y más verdad. En si te atreves a decir «yo ya no soy ese» y a demostrarlo con decisiones, no con frases. Porque la identidad nueva no se decreta, se demuestra, primero ante ti, luego ante la vida, y esa demostración tiene un costo emocional, perder el permiso de seguirte tratando como proyecto inconcluso eternamente, perder la comodidad de sentirte una promesa que algún día, tal vez, si todo se alinea, hará algo importante. Llega un punto en que eso ya no alcanza. Ya no quieres ser promesa, quieres ser presencia, quieres ser alguien que sostiene, que encarna, que no necesita estar perfectamente curado para empezar a vivir distinto. Ahí se abre una puerta inmensa, porque cuando cambias tu identidad, cambian también tus relaciones, tus estándares, tus hábitos, tu manera de responder al dinero, al dolor, al placer, al descanso, al miedo y a la responsabilidad. Ya no te sientes cómodo donde antes sí, ya no te entretienen las conversaciones que solo alimentan queja, ya no toleras tu desorden de la misma forma, ya no llamas personalidad a tu falta de estructura, ya no justificas cada fuga con que estás procesando algo, ya no usas tu sensibilidad como refugio para no ser disciplinado. Esa depuración duele, pero limpia. Y en esa limpieza aparece algo parecido a la riqueza antes incluso de que llegue el dinero. Aparece una nueva relación contigo, una sensación de credibilidad interna. Empiezas a creer en tu palabra otra vez porque la estás honrando. Empiezas a sentirte más liviano no porque la vida esté resuelta, sino porque ya no estás tan dividido. Empiezas a experimentar una paz sobria, no eufórica, una paz que viene de saber que por fin estás dejando de vivir de espaldas a lo que sabes. Esa paz vale oro porque desde ahí se construye mejor todo lo demás. La riqueza material, cuando llega a una identidad rota, suele volverse confusa, ansiosa, inestable, pero cuando empieza a tocar una identidad más limpia, más integrada, más adulta, encuentra terreno. Por eso cambiar tu identidad es la llave secreta de la riqueza, no porque haya un truco mágico escondido, sino porque todo resultado importante necesita un recipiente que pueda sostenerlo. La vieja identidad no podía, la nueva sí empieza a poder, y cuando digo riqueza no hablo solo de dinero. Hablo de tiempo bien usado, de foco, de paz, de relaciones menos dependientes, de dignidad, de claridad, de un cuerpo que ya no vive siempre en alarma, de una mente que no necesita autosabotearse para sentirse familiar, de una vida en la que ya no eres turista de tu propio potencial. Eso cambia la experiencia completa de estar vivo. Entonces uno entiende algo que le parte el alma y al mismo tiempo la ordena. El verdadero lujo no era tener más, era dejar de ser quien siempre arruinaba lo que podía ser bueno, dejar de ser el que huía.
el que dudaba de sí hasta agotarse, el que necesitaba caos para sentir intensidad, el que pedía señales para no asumir decisiones, el que se escondía detrás de teorías bonitas, el que hablaba de abundancia pero seguía encarnando escasez. Cuando esa versión empieza a morir, la vida no necesariamente se vuelve fácil de inmediato, pero sí se vuelve más verdadera, y la verdad, cuando uno la sostiene suficiente tiempo, termina abriéndole la puerta a cosas que antes parecían imposibles. No porque el universo tenga favoritos, sino porque por fin hay coherencia entre lo que deseas y quién eres capaz de ser para sostenerlo. Esa coherencia transforma, esa coherencia llama, esa coherencia organiza. Y un día, casi sin darte cuenta, haces algo que antes te parecía imposible y lo haces con una naturalidad nueva. No porque el miedo haya desaparecido del todo, sino porque ya no decide por ti. No porque la herida no exista, sino porque dejó de gobernar tu identidad. No porque seas perfecto, sino porque por fin elegiste dejar de usar tu imperfección como excusa para no evolucionar. Ese día entiendes que cambiar tu identidad no fue traicionarte. Fue por fin regresar a una versión más digna, más limpia, más fuerte y más verdadera de ti mismo. Y desde ahí la riqueza deja de ser una fantasía para convertirse en una consecuencia natural de alguien que ya no se vive desde la fractura, sino desde una decisión profunda de encarnarse completo. Cuando te sientes merecedor, la abundancia deja de resistirse. Hay gente que le pide a la vida una puerta abierta, mientras por dentro sigue arrodillada frente a una sentencia antigua. Yo no soy para tanto. Y esa frase, aunque nadie la escuche, pudre más destinos que la mala suerte, porque no solo te quita dinero, oportunidades, descanso, amor o claridad, te quita permiso, te roba el derecho interno a recibir sin temblar, a sostener lo bueno sin sabotearlo, a mirar algo hermoso acercarse y no sentir que debes pagar por ello con angustia, con culpa o con abandono. Esa es la forma más silenciosa de pobreza, no la falta de recursos, sino la imposibilidad de sentirte legítimo dentro de una vida mejor. He visto personas capaces de destruir lo que más deseaban, no porque fueran tontas, ni flojas, ni incapaces, sino porque una parte de ellas seguía creyendo que la abundancia era un territorio para otros, para gente más fuerte, más segura, más limpia, más disciplinada, más merecedora, y mientras sostengan esa mentira, todo lo bueno que llegue se sentirá prestado, sospechoso, demasiado frágil, como si en cualquier momento alguien fuera a tocarles la puerta para decirles que hubo un error, que eso no era para ellos, que vuelvan a su lugar, y entonces ellas mismas se encargan de hacerlo, se atrasan, se distraen, no responden a tiempo, entregan a medias, bajan el precio, se conforman con migajas, dudan demasiado, se involucran donde no debían, gastan lo que no tenían que gastar, callan lo que debían decir, se quedan donde ya les quedaba chico el alma, no porque amen sufrir, sino porque hay una identidad vieja que se sigue sintiendo más segura en la carencia que en la expansión. Eso es lo que casi nadie quiere admitir. Muchas veces no te resistes al fracaso, te resistes al merecimiento, y mientras no mires de frente esa herida, vas a seguir interpretando como mala suerte lo que en realidad es una fidelidad secreta a la versión de ti que aprendió a vivir encogida. El merecimiento no es soberbia, no es capricho, no es creerse más que otros. El merecimiento verdadero nace cuando dejas de tratarte como si fueras un intruso en tu propia vida. Nace cuando empiezas a comprender que no viniste a pedir perdón por existir, ni a mendigar espacio, ni a sobrevivir con culpa cada vez que algo bueno toca tu puerta. Pero llegar ahí no es fácil, porque a la mayoría no la educaron para sentirse digna de recibir. La educaron para esforzarse, para aguantar, para sacrificarse, para ser útil, para adaptarse, para no incomodar, para no destacar demasiado, para no querer mucho, para agradecer hasta las sobras, para no molestar con necesidades profundas. Entonces creces con una mezcla extraña de hambre y vergüenza. Hambre de una vida más amplia, más limpia, más serena, más abundante. Vergüenza de quererla. Y ahí se parte la mente, porque una parte sueña y otra la castiga. Una parte mira hacia adelante y otra la tira del cuello hacia atrás. Una parte dice, quiero vivir mejor, y otra susurra, no exageres, no te creas, no te ilusiones, no eres de esa clase de personas, no naciste para tanto, con que alcances está bien, y así pasan años.
no porque no haya deseos, sino porque el deseo se queda atrapado dentro de una estructura psíquica que todavía lo interpreta como amenaza. La abundancia no se resiste porque la vida te odie. Muchas veces se resiste porque tú todavía te resistes a ser alguien que pueda habitarla sin autocastigo. Hay personas que no saben qué hacer con la paz, no saben qué hacer con el descanso, no saben qué hacer con un ingreso estable, con una relación sana, con una rutina ordenada, con un proyecto que sí empieza a salir. Les da ansiedad. Les parece demasiado quieto, demasiado bueno, demasiado raro. Entonces inventan ruido, se meten en problemas, responden tarde, se sabotean, se enredan con gente que las drena, se pelean con el presente, se exigen hasta romperse, porque una parte de su identidad sigue asociando intensidad con verdad y sufrimiento con valor. El merecimiento desmonta esa lógica. Te obliga a reconocer que tal vez no necesitas seguir probando nada para ser digno, y eso da miedo, porque si ya no necesitas sufrir para sentirte valioso, entonces ¿quién eres? Si ya no necesitas correr detrás de todo para sentir que mereces, entonces ¿cómo se vive? Si ya no necesitas quedarte con menos para demostrar humildad, entonces ¿qué haces con el espacio nuevo que se abre? Ahí la mayoría retrocede, no porque no quiera abundancia, sino porque el merecimiento exige una muerte interior. La muerte del personaje que se acostumbró a definirse por la carencia, por el sacrificio, por la culpa, por el rechazo, por la postergación. Y ese personaje no se va en silencio, pelea, te recuerda viejas escenas, te muestra la casa donde creciste, la cara cansada de tu madre, el cuerpo agotado de tu padre, la deuda, la tensión, la escasez, las frases pequeñas. Nos toca duro. La vida es así. No se puede todo. No pidas tanto. Con eso basta. Lo importante es ser buena persona. Como si prosperar y ser buena persona fueran incompatibles. Como si recibir con dignidad contaminara el alma. Como si vivir mejor fuera una traición al dolor de los tuyos. Y entonces, aunque ya seas adulto, aunque hayas leído, entendido, trabajado, llorado y hasta prometido que vas a salir de ahí, una parte de tu cuerpo sigue obedeciendo códigos viejos. Por eso no basta con entender intelectualmente que mereces, hay que enseñarle al sistema entero que ya no hace falta esconderse. Hay que repetir con actos lo que la mente todavía no termina de creer, que no necesitas empequeñecerte para seguir siendo amoroso, que no necesitas quedarte corto para pertenecer, que no necesitas sufrir de más para justificar lo que recibes. Yo sé que decir «me lo merezco» puede sonar vacío cuando una persona se ha sentido rota por mucho tiempo, cuando ha cometido errores, cuando ha desperdiciado oportunidades, cuando ha sido dura consigo, cuando se ve al espejo y todavía ve a alguien a medias, alguien desordenado, alguien inconsistente, alguien que prometió mucho y cumplió poco. Ahí el merecimiento no entra como una frase bonita, entra como una confrontación brutal, porque toca una pregunta que no se resuelve con optimismo. ¿Puedo dejar de definir mi valor solo por mis fallas? ¿Puedo dejar de usar mi pasado como prueba eterna de que no soy suficiente? ¿Puedo permitirme una vida distinta aunque todavía no me sienta totalmente resuelto? Esa es una pelea honda. Hay gente que cree que primero debe sanar del todo, volverse perfecta, disciplinada, impecable, segura, para entonces recién permitirse recibir. Pero esa espera también es una trampa, porque la vida no siempre te pide perfección antes de abrirte algo. A veces te pide disponibilidad, a veces te pide simplemente que no rechaces lo bueno por no sentirte listo. A veces te pide que dejes de humillarte cada vez que una oportunidad se acerca. He visto personas decir «quiero más», y cuando el más por fin aparece, lo reducen, lo relativizan, lo hacen pequeño para que no las confronte tanto. Les ofrecen un trabajo mejor y se convencen de que seguro es demasiado para ellas. Alguien quiere pagarles bien y enseguida ofrecen descuento. La vida les muestra un camino más claro y lo llenan de dudas hasta hacerlo irreconocible. Eso no siempre es prudencia. Muchas veces es una forma elegante de seguir siendo quien siempre fueron, porque aceptar la abundancia obliga a mirarte distinto.
Obliga a dejar de narrarte como víctima permanente, como promesa frustrada, como alma noble condenada a cargar de más. Obliga a asumir responsabilidad por tu expansión, y esa responsabilidad pesa mucho cuando llevas años acostumbrado a justificar tu pequeñez con heridas reales. Nadie elige lo que le pasó. Eso es cierto. Nadie elige la infancia, la casa, los vacíos, las humillaciones, el abandono, los primeros miedos. Pero llega un momento en que seguir usando eso como definición absoluta empieza a convertirse en otra forma de traición, porque ya no solo estás protegiendo a tu niño herido, también estás condenando a tu adulto posible. El merecimiento empieza cuando dejas de preguntarte solamente ¿por qué me pasó esto? Y te atreves a preguntarte ¿cuánto más tiempo voy a seguir viviendo como si eso decidiera todo? Y esa pregunta no te culpa, te despierta. Te hace ver que quizá has pasado años entero organizando tu vida alrededor de una versión tuya que ya necesitaba descanso, entierro, despedida. Hay una escena silenciosa que muchas personas conocen muy bien y casi nunca confiesan. Están solas, de noche, después de otro día donde hicieron mucho ruido y poca verdad. Tal vez trabajaron, respondieron, hablaron, cumplieron algunas cosas, pero en el fondo saben que volvieron a evitar lo importante. Y ahí, cuando se apaga el movimiento, aparece una sensación durísima de vacío, no porque no hayan hecho nada, sino porque hicieron de todo menos elegirse de verdad. Y entonces sienten rabia, vergüenza, tristeza, pero también algo más fino y más profundo. Una especie de certeza muda de que podrían estar viviendo de otra manera si dejaran de tratarse como alguien condenado a repetir lo mínimo. Esa sensación es insoportable y sagrada al mismo tiempo. Insoportable porque te enfrenta con lo que sabes, sagrada porque todavía te importa. Todavía hay fuego, todavía hay una parte tuya que no se resigna. El merecimiento le habla a esa parte, no al ego inflado, no a la fantasía superficial, sino al núcleo que todavía recuerda que no naciste para pasar la vida sobreviviendo con el pecho encogido. Pero ese núcleo necesita más que inspiración, necesita estructura, necesita repetición, necesita evidencia. Porque una de las cosas más crueles que le pasan a alguien que se ha traicionado muchas veces es que deja de creerse. Ya no confía en su palabra, en su impulso, en su deseo. Se ilusiona y se enfría, arranca y abandona, promete y posterga, y entonces el sistema aprende algo terrible. No soy confiable para mí. Esa fractura destruye el merecimiento, porque si ni siquiera te demuestras que puedes sostenerte, ¿cómo te vas a sentir natural recibiendo algo grande? Ahí la abundancia se vuelve inquietante, no por maldad, sino porque no encuentra suelo. El merecimiento también es eso, volverte un lugar internamente habitable para lo que deseas. Un lugar donde el dinero, la paz, el amor, el enfoque, el descanso y la claridad no entren como visitantes incómodos, sino como consecuencias coherentes de quien estás eligiendo ser. Y para eso hay que cambiar cosas muy concretas. Hay que dejar de hablarse como alguien derrotado. Hay que dejar de tratar cada error como una sentencia sobre tu valor. Hay que dejar de buscar en los demás la autorización para ocupar espacio. Hay que dejar de usar la sensibilidad como refugio para no volverse constante. Hay que dejar de romantizar el caos. Hay que dejar de venerar la tristeza como si fuera profundidad. Hay que dejar de esperar que la vida te confirme primero para después tú creerte. El merecimiento invierte ese orden. Primero tú te posicionas, después empiezas a sostenerte, después la realidad empieza a responder. No porque exista una fórmula infantil, sino porque cuando dejas de moverte como alguien encogido, tus decisiones cambian, tu voz cambia, tu atención cambia, tu manera de cobrar, de elegir, de descansar, de cerrar, de abrir, de persistir, cambia. Y con eso cambia la calidad de lo que permites y de lo que construyes. A veces la abundancia no se estaba resistiendo. A veces simplemente no estabas disponible para sostenerla. Y estar disponible no es andar sonriendo a la fuerza ni repetir decretos cuando el cuerpo está aterrorizado. Estar disponible es poder quedarte presente cuando algo bueno toca tu puerta sin que automáticamente necesites arruinarlo, postergarlo o reducirlo. Es poder decir sí sin que la culpa te devore.
Es poder cobrar sin disculparte. Es poder descansar sin sentirte un ladrón de tu propio esfuerzo. Es poder tener sin sentir que alguien más queda menos por culpa tuya. Es poder disfrutar sin el reflejo neurótico de arruinarte el momento pensando cuánto va a durar o qué castigo vendrá después. Todo eso es merecimiento encarnado, no teoría. Y claro que hay capas hondas. Hay gente que aprendió a sentirse querida solo cuando se desvivía por otros. Si no rescata, no sabe quién es. Si no se agota, no siente valor. Entonces la abundancia le resulta extraña, porque la abundancia sana le pide justamente lo contrario. No vaciarte para demostrar amor, no regalar tu centro para sentirte necesario, no convertirte en instrumento de todos mientras tú sigues roto. He visto mujeres maravillosas rechazar una vida más plena porque, en el fondo, no saben quiénes serían si dejaran de ser las que sostienen todo. Y he visto hombres llenos de potencia interior seguir pegados a una lógica de esfuerzo brutal, no porque no sepan cómo mejorar, sino porque si dejaran de sufrir tanto, no sabrían cómo mirarse a sí mismos con respeto. Como si el dolor fuera la medalla secreta que justifica su existencia. El merecimiento rompe con ese culto. Dice algo que al principio parece blasfemia para una mente acostumbrada al sacrificio. Tu valor no aumenta porque te rompas. Tu dignidad no crece por seguirte arrastrando. Tu alma no se vuelve más noble por recibir menos de lo que necesitas. Y cuando una persona empieza a creer de verdad eso, aunque sea un poco, algo se ablanda. Se le cae una armadura. Ya no necesita sufrir para legitimarse. Ya no necesita postergarse para no sentirse egoísta. Ya no necesita vivir en modo escasez para seguir sintiéndose buena. Entonces empieza a darse pequeños permisos que parecen insignificantes desde afuera, pero son revolucionarios por dentro. Termina algo que había dejado a medias, responde un correo que había evitado por miedo, pone un precio más justo, ordena un espacio de su casa, separa dinero sin culpa, dice no sin dar 18 explicaciones, deja de correr detrás de quien la trata a medias, se sienta a trabajar, aunque no se sienta inspirada, se permite una compra necesaria sin el monólogo interno de autoflagelo, se va a dormir sin revisar 20 veces si hizo suficiente para merecer descansar. Esa clase de actos le enseñan algo nuevo al sistema. Ya no vivo desde la deuda. Y vivir sin deuda emocional es una forma altísima de riqueza, porque la persona que se siente en deuda con la vida, con los padres, con el pasado, con el dolor ajeno, con su propio error, nunca termina de abrirse del todo. Siempre cree que tiene que compensar, que tiene que pagar antes de recibir, que tiene que sufrir un poco más antes de permitirse algo hermoso. El merecimiento le pone fin a esa lógica de castigo infinito. No borra la responsabilidad, no niega las consecuencias, no idealiza nada. Simplemente recuerda una verdad elemental que el trauma olvida. Haber fallado no te convierte en alguien indigno de volver a construir. Haber sufrido no te obliga a seguir reproduciendo sufrimiento para sentir coherencia. Haber nacido en un contexto pequeño no te condena a morir dentro de él. Pero para vivir eso no basta con entenderlo en abstracto. Hay que dejar de obedecerle a la identidad que saca orgullo de seguir rota. Hay una parte del ego herido que se acostumbra tanto a ser el que nunca pudo, la que siempre se posterga, el sensible incomprendido, la sacrificada, el que tiene mala suerte, la que siempre da más, que empieza a sacar una forma extraña de identidad de su propia derrota. Y si no miras eso con honestidad brutal, puedes pasarte años queriendo sanar mientras sigues siendo leal a la narrativa que te empequeñece. El merecimiento te pide traicionar esa lealtad. Te pide dejar de ser fiel a tu encogimiento. Te pide dejar de convertir el dolor en personalidad. Te pide aceptar que aunque la herida explique muchas cosas, no puede seguir gobernándolo todo. Y eso duele porque hay duelo. Duelo por el tiempo perdido. Duelo por las oportunidades que dejaste ir. Duelo por la versión tuya que tuvo que sobrevivir como pudo. Duelo por la casa interna que construiste alrededor del miedo. Pero también hay algo más hermoso al otro lado de ese duelo. Una nueva relación contigo.
Una en la que ya no te ves como alguien defectuoso intentando forzar riqueza, sino como alguien que empieza a actuar en coherencia con una dignidad que quizá estaba dormida, no muerta. Yo no creo que uno atraiga solo lo que piensa. Creo que uno también permite según quién se siente siendo. Y eso lo cambia todo. Porque si por dentro te sigues sintiendo pequeño, precario, culpable, ilegítimo, aunque hagas muchas cosas correctas, habrá una fuerza invisible tirándote hacia abajo. En cambio, cuando empiezas a sentirte verdaderamente merecedor, no desde arrogancia, sino desde reconciliación, algo se ordena. Ya no te lanzas sobre todo con hambre desesperada, ya no suplicas tanto, ya no mendigas aprobación, ya no te vendes barato, ya no aceptas cualquier cosa solo para no sentirte rechazado. Ya no dramatizas cada obstáculo como si el universo te estuviera diciendo que no. Empiezas a elegir con más calma, a persistir con más centro, a cerrar lo que te encoge, a sostener lo que te expande. Tu energía se vuelve menos ansiosa, menos pegajosa, menos reactiva. Y esa calidad de energía sí cambia profundamente tus resultados, porque cambia la manera en que te presentas, negocias, amas, trabajas, hablas, cobras y sostienes procesos. La abundancia deja de resistirse porque ya no choca con un sistema empeñado en demostrar que no está listo. Empieza a encontrar espacio. Un espacio todavía imperfecto, sí, pero más limpio, más sereno, más coherente. Y eso se nota incluso en detalles mínimos. Una persona que se siente merecedora camina distinto, no necesariamente más orgullosa, pero sí menos encogida. Respira distinto, mira distinto. Su voz ya no pide perdón todo el tiempo. No necesita explicar tanto. No se precipita tanto en la duda. Puede sostener silencio sin asumir rechazo. Puede esperar una respuesta sin interpretar desastre. Puede ver el éxito ajeno sin sentirse automáticamente menos. Puede recibir ayuda sin humillarse. Puede ganar dinero sin esconderse. Puede equivocarse sin caer en una narrativa de destrucción. Esa es una diferencia gigantesca, porque una de las cosas que más frenan la abundancia no es la falta de talento, sino la forma en que una persona interpreta cada movimiento de la realidad. El que no se siente merecedor vive a la defensiva. Si algo bueno se acerca, sospecha. Si algo tarda, se desespera. Si algo falla, se confirma. Si alguien no responde, se achica. Si le dicen no, se desmorona. No porque sea débil por naturaleza, sino porque todo lo filtra desde la pregunta secreta. ¿Ves si ves que yo no era para tanto? El merecimiento sana esa pregunta, o mejor dicho, la reemplaza por otra. ¿Cómo respondo a esto sin dejar de reconocer mi valor? Esa sola modificación interna ya cambia destinos. Porque una vida no se destruye solo por eventos. También se destruye por interpretaciones repetidas. Y cuando te sientes merecedor, tus interpretaciones dejan de estar tan contaminadas por el miedo a no dar la talla. Empiezas a ver obstáculos sin convertirlos en profecías. Empiezas a sostener procesos sin pedirte garantías absolutas. Empiezas a relacionarte con el tiempo de otra manera. Ya no todo debe llegar ya para validarte. Ya no todo retraso significa castigo. Ya no toda exigencia significa humillación. Hay más espacio adentro, y con más espacio adentro hay menos necesidad de sabotear, porque el autosabotaje no siempre nace de la maldad interna, muchas veces nace de una incapacidad profunda de sentirte seguro recibiendo, creciendo, sosteniendo. El merecimiento no elimina toda dificultad, pero sí crea una base emocional distinta para atravesarla. Hace que ya no necesites colapsar cada vez que algo te pone a prueba. Y eso es riqueza en el sentido más limpio. He conocido personas que empezaron a prosperar realmente no cuando encontraron la estrategia perfecta, sino cuando dejaron de sentirse intrusas frente a una vida mejor, cuando ya no les daba vergüenza querer más, cuando dejaron de asociar abundancia con culpa, cuando dejaron de pedir perdón por su brillo, cuando dejaron de hacer del esfuerzo un altar, cuando se permitieron habitar con más naturalidad una realidad que antes les parecía ajena. Y ese proceso, aunque desde afuera a veces parece invisible, por dentro es descomunal. Es empezar a comprar sin ansiedad. Es empezar a cobrar sin tartamudear emocionalmente. Es dejar de entrar en pánico cuando tienes un mes bueno.
Es poder ahorrar sin sentir que le robas a alguien. Es recibir reconocimiento sin bajarle el volumen para no incomodar. Es ver que algo te sale bien y no buscar enseguida un defecto para sentirte más familiar. Parece poco, pero no lo es. Es una revolución del sistema de merecimiento. Y cuando esa revolución ocurre, la abundancia ya no encuentra tanta resistencia. Ya no tiene que empujar contra una identidad decidida a expulsarla. Encuentra, por fin, una casa menos hostil, tal vez todavía no completamente ordenada, tal vez todavía con rincones heridos, pero con puertas abiertas. Y a veces eso basta para que empiece a quedarse. Porque la abundancia, en el fondo, no siempre necesita perfección. Necesita permiso. Necesita un interior que deje de llamarla peligrosa. Necesita un corazón que no se autoexilie cada vez que algo bueno toca su puerta. Necesita una mente que no confunda recibir con traicionar. Necesita un cuerpo que aprenda a no tensarse ante lo hermoso. Por eso, cuando te sientes merecedor, la abundancia deja de resistirse. No porque el mundo se vuelva mágico de repente, sino porque tú dejas de ser el principal bloqueo entre tu vida actual y la vida que en el fondo sabes que podrías sostener. Dejas de cerrarte, dejas de expulsar, dejas de suplicar, dejas de demostrar y empiezas por fin a habitar tu valor, tu lugar, tu esfuerzo, tu descanso, tu deseo, tu proceso, y desde ahí, aunque la realidad todavía esté en construcción, hay algo que ya no vuelve atrás. La sensación íntima de que no necesitas seguir empequeñeciéndote para ser digno de amor, de paz, de dinero, de orden, de presencia, de expansión. Esa certeza, aunque al principio sea frágil, lo cambia todo. Porque una vez que has probado la experiencia de no vivir más en guerra contigo por querer una vida mejor, ya no puedes volver a la misma obediencia ciega al miedo. Puede haber recaídas, sí, puede haber días de duda, de nostalgia por lo viejo, de cansancio. Pero algo ya se quebró para siempre, la mentira de que merecer era un exceso. Y cuando esa mentira cae, la vida empieza a encontrar en ti un terreno mucho más fértil para sembrar lo que siempre estuvo intentando darte, sin que tú pudieras sostenerlo. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.